6 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Porque está, bueno, con el calor se vive mal. Difícil. La verdad que sí. Y nos lo dice acá Pablito Audero, que está Testimonios. que no tiene luz. No tengo luz desde el viernes. En su casa y ya en su interior prácticamente. En mi interior se fue apagando de a poco, ahora solo tengo oscuridad. Porque hay mucha oscuridad. Solo oscuridad. Dios mío, Pabli, estás sufriendo mucho, contanos. Ayer vi Esa típica de la peli. La estás pasando re mal, ¿no? Y ayer vi un tuit muy bueno que decía: a todos los de la banda del verano que quieran pasarse para nuestro lado, sepan que no son bienvenidos. Ay, hijo de puta. Acá solamente tenemos odio y rencor. Bien. Ese soy yo, ¿no? Igual, Es terrible. Claro. Es muy angustiante. Realmente no hay otras palabras para describirlo. Así arrancamos, así bien arriba la columna. Bien arriba. ¿no? Pero Sí, se nota, bien. Y vamos a seguir en ese tono. No, sí, el panorama global está increíble. Está buenísimo, está quebrando los bancos suizos. Venimos bien, por suerte. Estamos bien. Mío. Vamos Bueno, ganando. Bien hecho. Bien hecho. Bueno, esa es la pregunta, me Vamos intriga. ganando. Vamos. Tremendo. Al otro día había salido un video de Cardi B, la tienen a Cardi B, la rapera sí. yankee, quejándose Coronavirus. esa misma, coronavirus, No. quejándose de la inflación en Estados Unidos. Che, fui al supermercado. La semana pasada estaba $2 la lechuga y ahora está 6. Sí, así los quiero. Sí, Así. rompiendo de sur. Rompiendo de sur. Recién nos preguntábamos cómo no hay una persona que no vaya y cague a piedrazos. Ahí están. Tantos locos que hay en el país, uno que agarre una bolsa de escombros y diga, Y mate a alguien. no, Digo, no. No. que mate, no, no, que vaya a la noche cuando está cerrado, no, pero hay mucha menos violencia de la que imaginaría en un contexto así. No le digo pidiendo que haya más, ¿no? Pero es muy desesperante no tener luz. ¿Vos decís que tiene que haber más mano dura? Contra de Sur. Contra Por de- suerte ya Cortame el les queda- titular. Exactamente, bien. por Pablo suerte Audero. ya les queda poco de contrato, les queda como 60 años. Ah, bueno. Sí, Literal sabía le quedan que 60 años, sí. Hijo de puta. el contrato que les hizo el expresidente, no Macri, el anterior, de los malos, fue de 100 años. Ay, Dios mío. Bueno, y me da Pará, mucha... esto, lo de Cardi Sí. B, ¿no terminaste? Se eso. quejaba de la eso, inflación. Se quejó, dijo, che, la semana pasada fui al supermercado, estaba a $2 la lechuga, hoy vuelvo a ir y está 6. ¿Qué pasó? Y yo digo, ay, oh, honey. Welcome to Argentina. Igual de tierna. $2 a 6 es un montón. Es un montón. Es una No, no, es una barbaridad, es locura, un sobre 300% de inflación. O sea, Zarpado. Y sobre todo para un lugar en donde no están acostumbrados Claro. a que esa variable sea algo que puede pasar, y por más injusto que sea. Que nominalmente parece poco, pero en términos relativos es un montón. De $2 a $6 es muchísimo. Es muchísimo. Pero no tiene una inflación tan grande. Estados No, Unidos no tiene sé un a qué supermercado 5%, fue, pero claro, te están bueno. Vamos que robando. Cardi B vaya al supermercado, chicos. ¿Viste? De los comunes. La banco. Ella, de los bueno, comunes. ella es una persona bastante, bueno, viene bien de abajo. Sí. Pero bueno, me daba mucha intriga y hablamos en la apertura de qué ibas a traer, porque por un lado estuvo los nuevos términos que propuso Massa para el fondo, salió Álvarez Agís también a hacer unas declaraciones que revolucionaron un poco todo. Dijo que podemos ser Angola. ¿Qué podemos hacer Angola? ¿Y qué pasa si no cumplimos con el fondo? ¿Qué? Vi que le contestaron, yo no sería tan optimista. Yo no soy tan optimista. Claro, como Wow. que Angola era mucho. Claro, diciendo, Bien. Y si no lo notaran, estaba siendo Estaba irónico. siendo Y también, bueno, se fue al Chori el Silicon Valley Bank. Hablaron de eso en el Congreso de Estados Unidos. Bueno, pasaron un montón de cosas. ¿Qué elegiste de todo esto, Pablito? y elegí particularmente vincular un poquito todo, pero Buah, desde qué tipo completo. del centro a la periferia, al revés de como se suele hacer desde estos pagos, en lugar de la periferia al centro, del centro a la periferia. Bien. Dije, bueno, pasaron varios eventos que revolucionaron al mundo, que ahora tuvieron un impacto en Europa, que fue la quiebra por insolvencia del Silicon Valley Bank y cómo repercutió, pero sobre todo porque es un tema que se viene discutiendo hace mucho desde la previa. Sin ir más lejos, el último premio Nobel de Economía tuvo que ver con cómo prevenir o cómo actuar ante corridas bancarias, ante el pánico bancario. Y la moda ahora entre economistas mainstream, entre la economía global, es el rescate bancario, que es lo que terminó pasando. El último premio Nobel, lo hablamos en esta columna el año Sí. pasado también, lo que planteaba es que ante una situación de incertidumbre bancaria, el pánico por expectativas es una actitud racional por parte de los ahorristas. O sea, lo racional es que si uno ve que el banco está tambaleando, salir a buscar tus ahorros, y eso hace que el banco pueda quebrar con un riesgo sistémico importante. Claro. ¿Qué significa riesgo sistémico en este caso? Que el hecho aislado del Silicon Valley Bank se contagia a otros bancos,
Claro. y haya una crisis bancaria en Estados Yo Unidos. no tengo mis ahorros en el Silicon Valley, pero veo que la situación está así, saco mis ahorros del Banco de Galicia. Exacto. Así que no es un banco de Estados Unidos, pero... Claro, ¿y por qué pensás eso? No porque desconfíes particularmente de Galicia, sino porque imaginás que todos están pensando lo mismo y que todos los ahorristas van a ir a sacar sus depósitos del banco al mismo tiempo por esa misma expectativa. Y eso es lo que se le dio el Nobel a un conjunto de economistas por plantearlo como racional, se supone es la actitud efectivamente racional a tener ante esa situación. Y por ende, se justifica una intervención del Estado para ponerle un freno al pánico bancario. Ok. ¿Cuál es esa intervención? Que es efectivamente la que hizo la Fed, el gobierno de Estados Unidos, cuando necesita actuar, actúa rápido y actúa efectivamente o eficientemente para sus objetivos. Salió a garantizar los depósitos de los ahorristas del Silicon Valley Bank, a decir, bueno, acá esto se corta acá. Y también de otro banco de Nueva York que se llama Signature Bank, que está en una situación parecida. Y salió a plantear, a crear un fondo que se llama Bank Term Funding Program, un programa en realidad, para prevenir o ayudar a los bancos medianos en esta situación. ¿Por qué es importante señalar que el Silicon Valley Bank era un banco mediano? Porque en general, cuanto más grandes son los bancos, y digo no en general, muy en negrita, porque era el Credit Suisse, que es bastante grande, bastante importante, aunque viene con desempeños muy malos en los últimos años, está en una situación bastante complicada. Cuanto más grandes son los bancos, supuestamente deberían tener menos riesgo menos riesgo de quiebra. Entonces, se supone que es bueno que los bancos crezcan. Entonces, los bancos medianos están siendo un tema de debate en la economía mainstream, diciendo, bueno, esto debería existir, ¿por qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Pero me interesa pensar o arrancar por cómo se llegó a la situación. Claro, eso tiene una mala administración, tiene que ver con los directivos o la situación global. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó... Perdón, sí. antes. Pero, ¿y esto del rescate qué implica? ¿Que el Estado pone plata? El Estado le garantiza los depósitos, o Ok. sea, garantiza que pueden devolver los depósitos a quienes tenían la plata en el Silicon Valley Bank. Ok. No estoy en la fina de si efectivamente los pagó o les garantizó que están pagos. O sea, les dijo, sí, están acá, o sea, está tu Ok. plata, no falta que retires. Pero sí que salió a garantizar la plata y eso de alguna manera corta el riesgo de los ahorristas diciendo, bueno, che, no hace falta que saquen la plata de mi banco, que capaz es el Banco Galicia, porque en este caso, bueno, ya se cortó acá la crisis. ¿Se cortó? Es Una pregunta. entre signos de pregunta, porque Claro. todavía no está terminada la situación. Claro. Pero sí, por lo menos hicieron lo que se supone que hay que hacer en esa circunstancia, aún con un riesgo moral importante que después quiero comentar. Bueno, Bien. bien, pero Pero vamos con el inicio. Vamos sí. al primero lo primero. ¿Qué es lo que pasó? El Silicon Valley Bank, que hace no mucho era el banco número 16 en importancia de Estados Unidos, se dedicaba a prestarle dinero a las empresas de Big Tech, a las startups, digamos, todo el ecosistema de Silicon Valley, empezó a tener una cartera bastante recurrente en el sistema bancario actual por dos razones, pero primero con préstamos de largo plazo, Sí. o sea, prestando plata o invirtiendo dinero que después se le va a devolver con interés a largo plazo y recibiendo depósitos a corto plazo. Eso paradójicamente tuvo críticas, nada más ni nada menos, de Larry Summers, que fue secretario del Tesoro de Estados Unidos, que dice, el banco actuó mal por hacer esto, pero eso es lo que hace un banco, o sea, es como decirle, y hay un post de Maya Mindel que lo dice, no, de Noah Schmidt, que lo dice, que me gustó mucho, que es como preguntarle a un paracaidista por qué saltó del avión. O sea, el riesgo... Hizo el riesgo más grande que corre un paracaidista, que fue saltar del avión. Claro, Sí, bueno, se mató saltando del avión. Y bueno, ¿y por qué saltó del avión? ¿Y es por qué era paracaidista? Claro, los bancos hacen eso. O sea, los Claro. bancos prestan a largo y reciben depósitos a corto porque del mismo funcionamiento del banco se supone que la gracia está en que no todos los ahorristas van a salir a buscar sus depósitos al mismo tiempo. Claro. Es como la gran paradoja de los bancos y la gran pregunta de qué es lo que tiene que hacer el Estado con eso, cómo se puede prevenir. Pero sí, estaba en esa situación. Particularmente caracterizada porque, y por algo que es bastante difundido después de la crisis de 2008, con activos con un interés muy bajo, y se habla desde 2008 en adelante de la llamada banca zombie. O sea, de bancos que sobreviven por la inyección, no solamente por tasas de interés muy bajas, sino además de rescates bancarios para los ahorristas y fondos garantizados del Estado. O sea, bancos que tienen un gran porcentaje de apalancamiento, o sea que su capital es entre el 4 y el 5%, por ejemplo. Todo el resto es apalancado, es decir, todo el resto son préstamos hechos a partir de ese capital que se multiplican
por ejemplo, a mí me presta plata Agus, y yo con esa plata, como sé que Agus no la va a devolver nunca, le presto a Agus, le presto a Santi, le presto a Euge, le presto a Ro, y con eso imagino que no todos van a querer su plata en el mismo momento, entonces más o menos estoy funcionando. Cuando eso sale bien es muy redituable, pero cuando sale mal pasa lo que pasó ahora, y particularmente estamos en un contexto inflacionario en Estados Unidos donde, y por eso me gusta relacionar con el tema ese, Con Cardi B. que es que, ¿por qué la Fed, por qué Estados Unidos sube la tasa de interés como una política antiinflacionaria? Buscando que se esterilice el dinero circulante de alguna manera, se invierta en bonos del tesoro, ¿Y qué quiere decir subir la tasa de interés? genera un mayor rendimiento al bono del tesoro. Es decir, el bono del tesoro de Estados Unidos o la letra del tesoro de Estados Unidos tiene interés más alto, te da un retorno más alto para invertir. Por ejemplo, antes estaba en un 0%, antes de 2008, una tasa de interés recontra negativa, que eso fomenta de alguna manera la inversión, porque sacar un préstamo, al contrario, te sale más barato. La tasa de interés tiene Sí. dos caras. Sí. El que presta... Siempre me costó mucho Sí, eso. no, pero está bueno verlo porque tiene Sí. la cara del que presta plata y la cara del que pide prestado. Claro. Al que pide prestado le conviene una tasa de interés baja. Bien. Porque si a vos te prestan 100 pesos con la tasa de interés al 0, devolvés 100. Pero si te suben la tasa de interés al 10, devolvés 110. Exacto. Si sos el que presta, te conviene una tasa de interés alta porque si te devuelven 110. Entonces, pero en este caso, si yo pongo mis ahorros en el banco, yo le estoy prestando plata al banco. Exactamente, y el banco te devuelve más plata. Y esa es la tasa de interés que se subió. Exactamente. Bien. La tasa de interés de las letras o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, Bien. que hace que vaya mucha plata, sobre todo porque es el activo más seguro del mundo. el Y bono que me del Tesoro. convenga tenerla mucho tiempo ahí. Claro, O sea, cuanto sí, más que- la dejo, claro. más interés. Sí, No. o sea, cuanto más la dejas, más rendimiento porque se completa el Claro. ciclo del interés, digamos, de alguna manera. Claro. Pero sí, depende de cuánto riesgo quieras tener. Es un bono que es completamente seguro, porque sí o sí va a pagar el bono del Tesoro de Estados Unidos, pero al mismo tiempo, si sube el interés, hace mucho daño a los otros activos, que capaz tiene un interés similar, pero con un poco más de riesgo. Bien. Claro. Pablito se toma el mate porque como en todas sus columnas alguien se desespera y le pone ya cómete la maldita naranja. ¿Quién dice? En este caso Astrocats. Astrocats. Que también les gustó mucho el temita de la paradoja de los blancos. Tanto Astrocats como la vieja Marta. Sí. Estaba bien la paradoja de los Acá blancos. la vieja Marta dice, la tasa de interés es como comer una naranja, ¿no? Claro. Y ahí Astrocats le dice, bueno, ya cómete la maldita naranja. Se me escapó la paradoja de los blancos. Quise que pasara de largo, pero se ve que el público es muy Y exigente. todos lo Están escuchamos. escuchándote atentamente, Pablito. Atentos a todo. Bien. Entonces, al subir la tasa de interés, complica al sistema bancario en general. ¿Por qué? Y es una versión muy simplificada. En el caso del Silicon Valley Bank, los depositantes quieren su plata de vuelta, Sí. que la puso a corto plazo. El banco lo que tiene que hacer es vender los activos que tiene de largo plazo para poder pagar esos depósitos. Ok. Esos activos de largo plazo, que en general, y esto es el error que más se le achaca a la gestión del banco, eran bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, no era inversión privada ni inversión de alguna manera con un poco más de rentabilidad, pero sí bonos muy seguros, pero se dedicó a invertir en el Tesoro de Estados Unidos. Esos bonos, como fueron emitidos a un interés más bajo, hoy en día valen muchísimo menos de lo que vale un bono fresco del Tesoro de Estados Unidos. Vos querés vender un bono del Tesoro con interés del 1% en el mercado, ¿por qué yo te compraría un bono del interés del 1% cuando puedo comprar uno del 5%? Claro. No sé, no me acuerdo ahora la tasa real, Claro, pero claro. está entre el 3 por ahí. Al banco, al Tesoro, ahora. Eso fue lo que de alguna manera terminó de matar al banco e hizo que no tuviera la solvencia para poder pagar a los depositantes. ¿Qué es lo que hace que pueda quebrar un banco? Creo si me olvidé de alguna de las cosas que anoté, porque hay cosas muy interesantes sobre esto. Cada vez que pasa algo en Estados Unidos hay muchísima cultura del Substack. Ubican los newsletters Sí. Ah, bien. y llegan 20 millones, cada uno más interesante que otro, entonces fui anotando muchísimas cosas. Nerd. Nerd. ¿Por qué un banco puede quebrar? Digamos, puede quebrar por insolvencia y por iliquidez. Bien. Insolvencia es que las inversiones que hicieron fueron malas. Claro. Y que Es en lo que este pasó caso ahora. es lo que pasó ahora, que aunque venda los activos, No alcanza. no le alcanza para pagar. Y liquidez sería que tiene los activos en herramientas que no puede sacar la plata, o sea, tiene dinero, Pero no lo puedo acceder ahora. pero no tiene efectivo, entonces no puede pagar. Bien. La crisis de iliquidez
es bastante menos grave, si bien es grave porque es una crisis, que la crisis de insolvencia. La crisis de insolvencia es la crisis sistémica del banco, la crisis que hace que el banco... Porque hay plata que se perdió. Exactamente. Y sí, el banco efectivamente perdió plata, y aunque entre en crisis de las dos maneras, la crisis de insolvencia habla mucho más de la gestión del banco, más allá de que haya hecho lo que seguramente hicieron muchísimos bancos de Estados Unidos. O sea, le tocó a Silicon Valley Bank, y esa es la gran pregunta que se hace Joseph Stiglitz en Project Syndicate. Dice, y otro autor más me parece también, ¿esto es un banco que actuó mal o es un problema que están teniendo todos los bancos? Y este es el canario en la mina, ubican la... Sí. Es el canario que está muriéndose, pues avisando que en realidad el aire está envenenado. Claro. Bueno, eso es lo que veremos también ahora, pero sí, la gracia del accionar veloz del gobierno de Estados Unidos fue frenar la crisis, frenar la corrida y frenar el pánico, diciendo, bueno, todos estos depósitos están garantizados y existe una política para garantizar los fondos. ¿Qué es lo que pasa en paralelo con Credit Suisse? Que todo esto, de alguna manera, esta pregunta que nos hacemos nosotros, que no tenemos plata, al menos nosotros dos no tenemos plata en bonos. Te dije ayer no me quemés, y venís y me quemás, boludo, ¿cómo al menos 2 de 3. 2 de 3, 2 de cada 3 argentinos no tienen plata en bonos. Que nos hacemos esta pregunta, imagínate si tuvieras mucha plata invertida y empezás a cuestionar, se empieza a generar un montón de preguntas a quienes dedican su vida a esas inversiones, y eso de alguna manera necesita resolidificar la confianza en los bancos o en las acciones. ¿Qué es lo que pasa en el mundo con esto? El sistema bancario, el sistema financiero post-2008, después de la crisis, y hay una, no sé si la nombré ya, pero una escritora que creo que es argentina, pero escribe en inglés, que se llama Maya Mindel, que es muy divertida, no coincido mucho en las cosas que dice, pero es muy divertida como escribe, que plantea que si la crisis ahora se volviera a repetir, se repetiría como farsa, porque en 2008 el problema fue que los bancos tenían en su cartera un montón de activos inventados. ¿Qué eran esos activos inventados? Eran acciones de distintas empresas, las crisis subprime, digamos, que eran los préstamos con menor solvencia o menor capacidad de pago, cortadas y repartidas de manera tal que el riesgo se divide. Entonces vos tenés un paquete de acciones que tienen acciones de clase A, que son las que son más seguras, mezclada con 5 de clase B, 6 clase C, entonces se genera una cosa medio no completamente ficticia. Yo esto lo entendí solamente viendo la peli de Meryl Streep. Es muy buena. Es muy buena la peli de Meryl Streep. Si son como yo y son duros para estas cosas, mírenla. Sí, y hay mucho material de la crisis de 2008, pero básicamente lo que había pasado es que los bancos tenían, y los actores del sistema financiero tenían en su cartera muchas acciones que eran ficticias y que eran bastante tóxicas, porque la crisis de una se propagó muy rápido. Después de eso, lo que tienen en su cartera y lo que tienen en su composición los bancos del primer mundo y el sistema financiero en general es mucho apalancamiento y mucha ayuda del Estado para sobrevivir, para garantizar los depósitos y para capitalizarse con interés muy bajo. Y eso es lo que genera la pregunta de, bueno, ¿cómo este sistema financiero puede de alguna manera entrar en crisis, sobrevivir o ser relativamente dinámico? ¿Qué peligro tiene? Bueno, lo que estamos viendo ahora. ¿Qué consecuencias tiene en general? Que la inversión se dedica principalmente a lo financiero, no tanto a lo productivo, que es lo que se cuestiona más estructuralmente de las finanzas internacionales, porque esta plata está haciendo esto que no le sirve a mucha más gente que a algunos ahorristas y a quienes trabajan de esto y no en inversión productiva, que es como la principal contradicción entre el mundo entre 1945 y el 73 en adelante. Pero también, y esto es lo que quería traer de lo anterior, hay un concepto en economía que se llama riesgo moral, que implica que un actor tenga el beneficio de que otros paguen por sus errores, en este caso, y que implica que la acción correcta, en este caso, para ponerlo concretamente, es rescatar al banco por parte del Estado, pero hace que los contribuyentes estadounidenses tengan que pagar los costos de los errores, entre muchas comillas errores también, pero del accionar de la crisis del Silicon Valley Bank y del Signature Bank para defender a los ahorristas, pero también todos estamos pagando este problema. Con la tuya, con la tuya contribuyente. ¿Qué genera para los contribuyentes? Y sobre todo, ¿qué genera para los otros bancos? Que dicen, con muchas comillas en esto también, tengo los depósitos garantizados por el Estado. Entonces, si cometo errores o si no puedo pagarlos, el Estado de alguna manera me rescata. Yo no creo que
la gente del Silicon Valley Bank esté pasando un buen momento ahora, digamos. No es que deben estar tranquilos diciendo listo. Igual me salvó el Estado. Claro, pero sí, en términos de el sistema financiero en general, genera un riesgo moral importante que el Estado sea garante de lo que es el sistema financiero. Sí, hace un rato largo ya en el chat la vieja Marta dijo, no entiendo por qué el Estado garantiza todo para las empresas. Bueno, pues ya se fue con los planes sociales y fue para otro lado, pero es verdad. Hay un debate. Viene por ese lado. No, sí, hay una charla también entre Astrocats y la vieja Marta también, muy interesante. Pero sí, justamente esto, como bueno, pueden salir la propia gente a decir, che, ¿por qué el Estado o por qué con la mía estamos salvando a este banco, que es una empresa privada y que hizo las cosas mal? Exactamente. La respuesta que tienen los economistas para eso es porque si Jodete. no lo hacemos, claro, no me importas. Porque si no hacemos esto se puede propagar al resto de los bancos y generar una crisis financiera grande, una corrida bancaria general. Claro, Que es cierto, claro, claro. pero también tiene ese riesgo moral de decir, ¿Cuál es el límite de esta situación? sí, ¿y qué incentivo generas para el sistema financiero si salís a garantizar los depósitos que se pierden por estos accionarios? ¿Y qué incentivos o qué mensajes le estás mandando también a los contribuyentes o a la gente que no salís a rescatar? Por dar un ejemplo, se cuestiona mucho la inversión, pensando en Estados Unidos, ¿no? Pero se cuestiona mucho la inversión del Estado en salud pública, el Obamacare, digamos, toda el gasto como de incrementar las prestaciones de bienestar, y eso no tiene de alguna manera el mismo riesgo. ¿Cuáles son los costos de no tenerlo? Digamos, son un montón de factores que entran en la discusión, y la verdad es que los estados del mundo suelen responder mucho más rápido cuando se trata de bancos o empresas grandes las que están en problemas que de ciudadanos sin luz de Parque Avellaneda que están claro, llenos de pero ahí sur, digamos. Por Entonces, ejemplo. Sí, no, es que ahí tenés el gran problema de justamente de la meritocracia y el individualismo yanqui, que justamente para lo que es el sistema de salud y demás dicen, no, bueno, privado, todo privado, pero después en estas situaciones no queda otra que intervenga el Estado. Entonces quizás, les digo, chicos, está buena la intervención del Estado en general, en otras cuestiones también. Claro, y sin ir más lejos, salió el diputado liberal a aplaudir o a reivindicar la intervención de la Fed, que es precisamente el órgano, la Fed es el Banco Central de No, Estados pero ¿para Unidos, quién? que quieren O sea, cerrar. Milei. No, el otro, No, el legislador. Esper. No, ¿Pero yanqui o de No, de acá, Estados Unidos? de acá, argentino. Lo mataron en todos lados diciendo, este organismo que está interviniendo es el que vos se querés cerrar en Argentina. Claro. O sea... Y festejás que intervenga allá, pero acá lo querés cerrar. Exactamente. Oye. Ahí hay una confusión por parte de muchos economistas vinculado a que la intervención del Estado en algunos casos que consideran... y eso también sale a luz, muestra un poco cuáles son las prioridades en general. O sea, yo no estoy en contra, digo, no se me ocurre otra alternativa que no sea una crisis como la de 2008, a que el Estado intervenga garantizando los depósitos. O sea, me parece que dentro de las herramientas que hay disponibles está bien. Ahora, la pregunta que uno se puede hacer después de eso es ¿por qué no puede intervenir cuando, por ejemplo, hay una crisis sanitaria importante vinculada a un montón de factores que tiene costos no solamente humanos y morales, sino también económicos? Y ahí uno dice, bueno, en realidad lo que está pasando es que no estás diciendo que esa gente no te importa, principalmente. Claro, o sea, lo sí. que se está reflejando es un tema de reputación, tal vez, de la reputación de los bancos y lo que no... de lo que lo que valora ciertas ramas de la ciencia, diciendo, bueno, sí, esto sí, esto no. Es difícil. También el impacto de una crisis bancaria afectaría a gran escala, eso también mencionarlo, si el Estado no interviene y deja que haya una corrida bancaria masiva, puede afectar muy gravemente el bienestar de la gente en general, como que no solamente es el rescate del banco, sino 2008, por ejemplo, fue un momento muy malo para todo el mundo. Claro, por Pero supuesto. deja muchas preguntas abiertas y deja muchas, sobre todo, líneas de laburo futuro para decir, bueno, cómo va a seguir, qué va a pasar. Es un tema que no está terminado. Sí, eso, ¿no? Y lo decías, ¿no? Como con todo esto, ¿qué pasa con lo financiero? Con todas esas cosas especulativas que gira solo en esa clave, y qué pasa con todo lo demás. Exactamente. Polémico. Bueno, el chat está que arde. Dios mío. El diputeta dice que fue mi hija Marta. No. Ahí lo comentaron abajo, Marra. Marra, ahí está, Marra. Ese. No lo Tremendo. tengo tanto, pero bueno, está bien. Tremendo, Un legislador. chicos. Bueno,
Nos queda para la próxima discutir el fondo. Entonces, cuando Eso acá no se habla. no se habla más, ¿no? Ya está. En esta columna ya se dijo todo. Terminamos. Se dijo todo. Sí, Ni perdamos el tiempo. Nada chicos. para acotar. Este tema Nada menor. para acotar. Bueno, Pablito, muchas gracias, Gracias por a ustedes, como siempre, un siempre. placer. Tuvimos mucha gente escuchando. Si estás escuchando y no te suscribiste al canal, ya mismo lo haces, le das tu like, te suscribís, que esto es Pablito Audero. Nos vemos el jueves que viene. No, el jueves que viene. Buen fin de semana. Gracias.